Cordial saludo, bienvenidos al video tutorial de la retención en la fuente por servicios a personas naturales. ¿Qué es la retención por servicios a personas naturales? La retención por servicios a personas naturales es el anticipo de renta que se le practica a las personas naturales que le prestaron un servicio a alguna empresa o a alguna persona natural antes de que declaren su renta. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías están dadas en el artículo 329. Acá en el artículo 329 del Estatuto Tributario, el cual lo modificó la Ley 1607, saca dos grandes grupos: los empleados, por una parte, y por el otro lado los trabajadores por cuenta propia. ¿Dónde encuentro la clasificación de las personas naturales? La clasificación la encontramos también en este mismo artículo, en el artículo 329. Acá nos habla de las subcategorías de los empleados y los trabajadores por cuenta propia. Los empleados son básicamente tres grupos de personas: los que están por nómina, los que nos prestan un servicio y las personas que ejercen profesiones libres. Los trabajadores por cuenta propia son aquellos que nos prestan su intelecto y además ponen todas las herramientas especializadas para prestar el servicio. ¿Cuáles son los empleados para la DIAN según la Ley 1607? Los empleados para la DIAN según el artículo 329 del Estatuto Tributario son estos tres: aquellos que están por nómina, también los que están por prestación de servicios y aquellas personas que ejercen profesiones liberales. Tanto los que están por prestación de servicios como las personas que prestan las profesiones liberales están cobijadas bajo un contrato que está regulado por el Código de Comercio, mientras que las personas que están por nómina están regulados por el Código Sustantivo de Trabajo. Pero para la DIAN estos tres siguen siendo empleados. ¿Cuáles son los empleados por nómina? Los empleados por nómina, como ya dijimos, son aquellos que están mediante un contrato laboral que puede ser a término fijo, término indefinido u obra o labor, y están reglamentados por el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Cuáles son los empleados por prestaciones de servicios? Son aquellos que tienen un contrato civil y que está regido por el Código de Comercio. ¿Cuáles son los empleados por profesiones liberales? Son aquellos profesionales egresados de alguna institución o universidad donde le brinda una empresa una asesoría, en el caso de los abogados o en el caso de los contadores o psicólogos para el área de recursos humanos, y de igual forma se hace este contrato mediante un contrato por prestación de servicios de profesiones liberales que no está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo, pero sí regulado por el Código de Comercio. ¿Cuáles son los empleados por cuenta propia? Son aquellos que además de su intelecto suministran totalmente las herramientas y los insumos necesarios para poder prestar el servicio. A diferencia de los anteriores solamente prestan el servicio intelectual o una labor específica en el caso de los trabajadores por nómina. Estos no, prestan las dos cosas y son tratados de forma general como aparece en la tabla general de retenciones en la fuente. O sea, en ningún momento se les considera empleados. Tenemos un ejemplo: los trabajadores por cuenta propia son personas naturales que también pueden contratar con otras personas. En el caso de las personas que hacen construcciones, que prestan el servicio de construcción, estas personas, a pesar de que son naturales, pueden llegar a construir una casa, y ellos, para poder construir su casa, suministran absolutamente todo el material, la mano de obra y la maquinaria que sea necesaria para poder prestar este servicio y finalmente entregar la casa según el contrato. Estos contratos también están cobijados por el Código de Comercio y el Código Civil.
Los empleados. Tenemos una cuestión acá de los empleados. Otra característica para diferenciar a los empleados de los trabajadores por cuenta propia son las siguientes. Normalmente las personas que están por nómina y que están por prestación de servicios dependen de un solo empleador. Es decir, que la mayoría de su sueldo únicamente dependen de una sola persona, quien fue la que los contrató. ¿Qué diferencia hay entre los profesionales liberales y los trabajadores por cuenta propia? Los profesionales liberales, aunque pueden tener un 80% o más con un solo empleador o varios empleadores, estas personas en ningún momento suministran herramientas especializadas para prestar el servicio, mientras que las personas que son trabajadores por cuenta propia sí tienen herramientas especializadas para prestar el servicio. ¿Qué artículo aplicar en cada caso? El artículo que se debe aplicar en cada caso es el siguiente. Primero, tener en cuenta, independientemente de que sea empleado o no, si son o no son declarantes de renta. Recordemos que esta información la debe presentar la persona cada año al empleador, diciéndole, o al contratante, informándole qué clase de retención le debe practicar y si declara o no declara renta. ¿Qué personas naturales declaran renta? Las personas que declaran renta son las siguientes. La DIAN tiene esta tabla desde el 2006, una tabla con los siguientes rubros. Tiene 5 conceptos. Se tienen en cuenta los ingresos brutos, el patrimonio, las consignaciones bancarias, el consumo de tarjeta y las compras. Recordemos que los ingresos son 1.400 VT, ¿no? Unidad de valor tributario. En el patrimonio, no tener acumulado a diciembre del 2013, en este caso, 4.500 VTs. En consignaciones igual. En consumo de tarjeta, 2.800 VTs. Y en compras que usted haya realizado, no pueden ser superiores a 2.800 VTs. Es decir, que las personas que declaran renta son estas personas que superan alguno de estos montos. Con alguno de estos que se supere, la persona ya está obligada a declarar renta y por lo tanto está en la obligación de informar a la persona que la está contratando de que está obligada a declarar renta. ¿Cuál es la tabla a aplicar de la retención en la fuente a empleados no declarantes de renta? Ok. Para empleados no declarantes de renta, están regidos por el artículo 383, únicamente para los que no están obligados a declarar renta. ¿Que cuáles son? Las personas que están por nómina, las personas que están por prestación de servicios y las personas que ejercen profesiones liberales. ¿Cuál es la tabla a aplicar la retención en la fuente a declarantes? Ok, el artículo que se debe aplicar a estas personas, a los empleados declarantes de renta, es básicamente el artículo 384. ¿Qué personas? ¿Cuáles son los empleados? Recordemos que son los que están por nómina, los que están por contrato por prestación de servicios y las personas que ejercen carreras o profesiones liberales. En el caso de contadores, asesores, psicólogos, etc. ¿En qué momento se utiliza el 383? La DIAN establece que para estas personas declarantes de renta se deben diligenciar ambos artículos. Esos artículos son básicamente unas tablas que usted diligencia. Una vez que usted diligencia la 383 y la 384, con los valores respectivos a las que haya que hacerle retención, usted saca el valor más alto entre las dos. Normalmente el valor más alto lo va a dar el artículo 384. ¿Qué retención aplicar a los trabajadores por cuenta propia? Ok, los trabajadores por cuenta propia se les aplica la tabla general que normalmente conocemos. Si miramos la tabla, miramos qué servicio nos prestó y de acuerdo al servicio o bien que nos haya vendido, le aplicamos la retención respectiva.
teniendo en cuenta pues el decreto 1428. Normalmente recordemos que son trabajos muy especializados, donde se requiere intelecto y maquinaria especializada. Normalmente eso ocurre con personas que hacen pruebas en laboratorios o similares, por ejemplo un médico o algo así. Aparte de su intelecto, tiene que tener el equipo necesario para poder estudiar unas pruebas del cuerpo o algo así. Y pues como tiene las dos, tanto el intelecto como la maquinaria especializada para dar ese resultado, se le aplica el artículo 392, que hace parte de la tabla general que conocemos, donde correspondería a honorarios y servicios. Básicamente es esto. En conclusión podemos decir lo siguiente: los trabajadores por cuenta propia se les aplica la tabla general, y a las personas que se les considera empleados se les aplica el artículo 383 o 384. Recordemos que el 383 para personas no declarantes, y para las personas declarantes que sean empleados el 383 y 384, la que dé más alta. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Créditos a dónde van, música.